Muy buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar con la conferencia de hoy, optimización de costos mediante la simulación. Esto impartido por Eric Hernández. Es un compañero de la facultad que ya tiene varios años de experiencia en esto. Está a punto de cerrar también. Entonces espero que sea de ayuda para todos, que aprendan un poquito y se vayan pues contentos de haber aprovechado este tiempo. Entonces, Eric, si quieres presentar y te presentas, por favor. Solo vamos a esperar un momento porque tiene problemas para que lo podamos escuchar. No sé si ahora me escuchan. Ahora sí, Eric. Ok. Bueno, voy a empezar a presentar. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, así mira. Sí, se puede ver. Ok. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Eric Fernando Hernández. Como bien lo mencionaba Jorge, yo soy estudiante de la facultad también. Actualmente, al igual que él, pues ya estamos a punto de cerrar la carrera de Ingeniería en Sistemas, ¿verdad? Personalmente tengo ya un par de años de experiencia laborando, por lo cual él me solicitaba darles esta conferencia que espero que sea muy de su agrado. Eh, el día de hoy, que es 8 de abril, vamos a dar la conferencia con el tema optimización de costos mediante la simulación, apoyando al curso Programación de Computadoras 1090 para la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Empezamos ahorita a las 12:34 minutos.
Y pues vamos a dar una iniciación con los temas respectivos a la simulación de sistemas con la herramienta Simio. Empezando, ¿qué es modelar? Modelar es el proceso de diseño de un modelo para representar aspectos de la realidad. Es decir, tomamos aspectos o características de algún objeto en la realidad y lo pasamos a un modelo con el cual podamos entender, describir y poder hasta cierto punto crear información descriptiva de estos objetos o sistemas en este caso, ¿verdad? También se utiliza la modelación para procesos, que en este caso, en cuestión al tema que estamos platicando, es un poquito más a lo que vamos enfocados, ¿verdad? Eh, como lo dice aquí en la definición, ahí involucra el estudio de la interacción entre las partes de un sistema y el sistema como un todo. Es decir, al momento de modelar un proceso, un sistema completo de alguna empresa o algo por el estilo, debemos tomar en cuenta todos los factores que la componen, todas las características y todos los componentes, ¿verdad? Así como modelar, para este tema, pues es muy importante también definir qué es simular, ¿verdad? En este caso, pues simular es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a cabo experiencias con el mismo con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar las nuevas estrategias. Básicamente, la simulación nos permite tomar un entorno del mundo real, un entorno de la vida real, con sus situaciones, características, componentes, personajes, y pasarlo a un ambiente en el cual podamos simular o emular todo lo que pase dentro de este mismo entorno, ¿verdad? A manera de simular los procesos, qué entradas y salidas tiene, cuáles son los resultados de ciertos cambios. Esto nos permite realizar experimentos, por decirles algo, o realizar cambios en los procesos a utilizar, ¿verdad? Si quisiéramos cambiar un proceso, quisiéramos hacer una mejora, pero no se está seguro, pues la simulación es la herramienta ideal, ¿verdad? Porque definitivamente, pues, no necesitamos generar la situación en la vida real, sino que podemos simularla y verificar los resultados, ¿verdad? Elementos necesarios en una simulación. Pues ya como lo decíamos, ¿verdad? Simular, pues es tomar un entorno, un proceso, un sistema de la vida real y pasarlo a una simulación, ¿verdad? Pero para tener en cuenta cómo empezar esta simulación, cómo generar estos modelos, qué información es necesaria, ¿verdad? Hay ciertos elementos que son necesarios y fundamentales para crear estas simulaciones. Por ejemplo, entre el primero es identificar las entradas y salidas. ¿Qué nos quiere decir con esto, verdad? Si queremos realizar la simulación de un proceso o de un sistema, necesitamos saber cuáles son sus entradas, es decir, cuántas personas ingresan al proceso, cuántas personas se mantienen en él, ¿verdad? Entradas también, por ejemplo, monetarias, de tiempo, recursos, ¿verdad? Toda esa información es necesaria para hacer una simulación, porque no podemos tomar un ambiente de la vida real y hacer una simulación sin saber cómo lo vamos a iniciar, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos empezar a hacer una tarea sin saber qué nos piden de hacer esa tarea, ¿verdad? No tendríamos un resultado. Entonces, las entradas serían estos, ¿verdad? Con qué inicia el proceso o el sistema que vamos a simular? Y definitivamente también las salidas. Con salidas se refiere básicamente, por ejemplo, cuántas personas salen, cuántas personas fueron atendidas en un proceso, cuántos elementos fueron manufacturados, por decirles algo, en un proceso que fuera más industrial, ¿verdad? De igual manera, las salidas pues, nos sirven como datos para obtener resultados, ¿verdad? Que pues definitivamente la simulación y este tipo de herramientas como son Simio, eh, básicamente van enfocados a ejecutar simulaciones para obtener resultados, ya sea basado en optimizaciones o en cambios o incluso en algún experimento que querramos realizar para disminuir los costos, ¿verdad? Tasas de llegada, por ejemplo, cuántas personas ingresan, a qué hora ingresan, ¿verdad? Cuántos recursos recibimos de inicio, igual son datos que nos sirven para saber cómo vamos a iniciar en el proceso y cómo terminamos.
Estos datos pues nos sirven para obtener los resultados finales del mismo, ¿verdad? Y saber si nuestros experimentos o nuestras optimizaciones realmente son mejoras, no sirven para nada, por decirles algo, no aumentan beneficio a la empresa o a los procesos que vamos a hacer, o incluso nos pueden decir que la manera en que estamos enfocando la simulación o el proceso que queremos optimizar nos puede indicar que lo estamos haciendo de manera errónea, ¿verdad? Que ejecutar ese experimento o esa simulación, pues nos puede demostrar una pérdida en las ganancias de la empresa, por decirles algo, ¿verdad? Las tasas de servicio también son importantes, que sería básicamente en qué tiempo se atienden o en una fábrica, ¿verdad? Bajo qué tiempos bajo qué tiempos se generan ciertos productos o bajo en qué tiempo tarda un producto estar en cierta fase, porque digamos, por ejemplo, en una fábrica hay diferentes sectores, ¿verdad? O diferentes estaciones. Por ejemplo, en la fabricación de automóviles, hay diferentes sectores donde se ejecutan ciertas tareas para cada sector. Las tasas de servicio podrían ser cuánto tarda el automóvil de estar en cierta estación, cuánto tarda en ser atendido, todo ese tipo de datos de tiempos, ¿verdad? Que son recursos que definitivamente nos va a servir para los resultados y aparte que debemos tenerlos siempre pendientes si deseamos optimizar un proceso. Condiciones iniciales del sistema. ¿Cómo va a iniciar el sistema? Esto, pues, de igual manera, ¿verdad? Los recursos, bajo qué características se inicia el sistema al momento de empezar la simulación, porque debemos saber con qué recursos vamos a iniciar para saber para identificar cómo terminamos y si fue una mejora o fue algo que no contribuyó a la optimización del proceso, ¿verdad? También tenemos los datos determinísticos, que son valores conocidos. Por ejemplo, el salario de una persona, por ejemplo, para los costos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta tener cierta máquina en espera o no activa? ¿Cuánto cuesta tenerla activa? ¿Cuánto cuesta cambiar una de esas máquinas? Todos estos datos que nosotros tenemos con certeza son los datos determinísticos. ¿Cuántas personas tenemos en el proceso? ¿Cuántas personas son involucradas por cada sector de la fábrica? Por decirles, regresar al ejemplo, ¿verdad? Todos estos datos determinísticos debemos tenerlos bien identificados y, por siguiente, tenemos los datos probabilísticos. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que no se complete cierto proceso? ¿Qué probabilidad hay de que, por ejemplo, en el caso de una tienda o un supermercado, digamos, que entre una persona, pero no compre nada y se salga? Que entre una persona y de lo que compra, de lo que tomó de las estanterías, solo compre ciertos artículos, todo ese tipo de datos que son probabilidades, para nosotros son inciertos, dado que no los podemos convertir a un valor directo, ¿verdad? Hasta que ejecutemos la simulación. Ese tipo de datos también tenemos que tenerlos pendientes, dado que son elementos necesarios para ejecutar la simulación y poder decidir si los resultados son un beneficio para los procesos. Horarios, tanto horarios de atención, horarios de salida, por ejemplo, horarios en que se les da mantenimiento a las máquinas, horarios en que los operadores salen a comer, todo ese tipo de datos, dado que todo eso involucra un tiempo dentro del proceso o un tiempo de espera en el proceso, ¿verdad? Todos estos datos pues definitivamente son necesarios para poder obtener resultados, resultados definitivos, ¿verdad? La cantidad de recursos disponibles, pues regresamos, ¿verdad? Por ejemplo, un inventario de qué recursos se tienen al iniciar, qué recursos son los que se van a usar en la simulación. Por ejemplo, si quisiéramos ejecutar una simulación de una fábrica, pero no le vamos, y fuera una fábrica muy grande, no le vamos a asignar a la simulación todos los recursos que pueda tener una fábrica como tal, que digamos, o una bodega, digamos, de Walmart, ¿verdad? Por ejemplo, una de esas bodegas pues va a tener millones de productos y para una simulación tal vez es mejor hacerlo dependiendo de la escala en que necesitemos, pues se determina con qué cantidad de recursos disponibles empieza la simulación, que no sea el total, pero probablemente va a ser una,
una cantidad relativa a las dimensiones de las que queremos ejecutar la simulación, ¿verdad? Esto ya depende mucho de los factores con los que vayamos a realizar estas simulaciones y los resultados que queramos obtener. Sí, en el mercado pues hay muchas herramientas para simulación, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en procesos justo de ingeniería industrial, de administración de empresas, de administración de bodega, a lo largo del mundo, pues estos procesos se realizan antes de ejecutar cualquier cambio, antes de aprobar cualquier cambio para saber si nos beneficia, saber si se vuelve un costo, ¿verdad? Eh, pues bajo esta necesidad se crearon muchas herramientas, de las cuales una de las más influyentes, si no es que la más influyente a nivel mundial es Simio. Simio es una herramienta que actualmente da la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, da licencias estudiantiles. Esta herramienta pues se utiliza tanto a nivel estudiantil como profesional. Ellos ofrecen diferentes licencias, ¿verdad? Como ya lo decía, a la Universidad de San Carlos se proveen ciertas licencias y de hecho hay concursos en los cuales estudiantes de la facultad han llegado. Con Jorge tenemos un par de conocidos que han ido, pues antes de la pandemia, los llevaban a concursos en otros países, ¿verdad? A representar a Guatemala. Y de hecho, para ellos, para fomentar mucho el uso de este software, ellos dan de hecho, estas licencias a muchas universidades del mundo, Brasil, Guatemala, El Salvador, dan licencias a universidades estadounidenses, europeas, asiáticas, y hacen concursos para que se logre fomentar el uso de estas herramientas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas herramientas nos permiten disminuir costos al momento de querer emular un experimento, querer emular cambios, ¿verdad? Definitivamente no tenemos que contratar a todo el personal que quisiéramos o a cierto personal para simular no sé, espacio cerrado, un experimento que deseamos hacer. Por ejemplo, si tuviéramos una bodega que se administra con 100 personas, ¿verdad? Y queremos ver qué resultados obtenemos si disminuimos la cantidad de personas a 80. Para hacerlo en la vida real, pues necesitaríamos contratar 80 bodegueros, dependiendo de las características que necesitemos, si los queremos con experiencia, sin experiencia, necesitaríamos alquilar el espacio si es que no lo tenemos, necesitaríamos conseguir, eh, por ejemplo, productos de muestra o algo por el estilo. Todos esos costos, pues en algún momento previo a que existieran todas estas herramientas digitales, ¿verdad? Así se hacía. Se contrataba a la gente, se alquilaba el espacio. Algunos procesos se manejaban a nivel matemático para evitar hacer esos costos, ¿verdad? Definitivamente. Pero siempre la simulación pues tenía que ser con personas reales, espacios reales. Estas herramientas pues nos permiten realizar una simulación computarizada y al mismo tiempo obtener y registrar esos datos. Nos permiten obtener resultados, ya sea de costos, de tiempos, todo ese tipo de datos. Y definitivamente nos reduce tanto tiempo como los costos que nos vaya a tener el querer realizar un simple experimento, ¿verdad? Entonces, Simio es una herramienta bastante completa. Nos provee modelos en 2D, que son los más sencillos, gráficos en 3D. Por ejemplo, si queremos utilizar o demostrar ya a nivel 3D cómo se simula el proceso de una tienda, por decirles algo, lo podemos hacer. Se integran componentes gráficos que simulan una persona, simulan paredes, simulan el edificio, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. También incluso permite el uso de librerías externas, que básicamente son herramientas externas al programa, ¿verdad? Por ejemplo, para operaciones de contabilidad muy específicas. Si no las tuviera Simio, pues permite que se utilicen, permite la integración con herramientas externas, ¿verdad? Nos permite también el, la, 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 nos permite definir riesgos en base a los procesos que estamos simulando. Nos permite también separar procesos, ¿verdad? Por ejemplo, la repartición de ciertos elementos, definir si vamos a colocar
X producto en tal estantería, en tal área, todo ese tipo de cosas, pues nos permite definirlo bastante a detalle y por eso es que esta es una de las herramientas más utilizadas en el mundo. Pues Simio está como tal herramienta, pero siempre hay que hacerse la pregunta, ¿cuándo utilizar Simio? Simio se puede utilizar para predecir y mejorar el rendimiento de sistemas. Por ejemplo, aquí lo dice, se puede ser de tipos de salud, militar, aeropuertos, fabricación, cadena de suministros, puertos, minería y varias disciplinas. Pero no siempre va a existir la necesidad de utilizar simio. Por ejemplo, como lo dice acá, no se usa en una simulación si es más fácil o barato experimentar directamente en un sistema real. Por ejemplo, si alguien de una tienda local, una tienda pequeña, que no fuera nada, que no tuviera franquicias, que no tuviera algo grande, ¿verdad? Que fuera una tienda pequeña. Si él desea saber qué tiempo le viene, si es mejor contratar a persona A o a la persona B, pues le sale más barato experimentar con un día. Si la persona A le funciona mejor o si la persona B le funciona mejor, cuál vende más, es más rápido y menos costoso definitivamente para él, porque obviamente pues la herramienta Simio pues eh, se vuelve una herramienta bajo la cual muchas personas vuelven su profesión realizar estas simulaciones, ¿verdad? Es decir, ellos cobran por realizar estas simulaciones, se hacen tratos, se hace la toma de datos para poder realizar una de estas simulaciones. Entonces se vuelve para una empresa pequeña o alguien pequeño, se vuelve ya un costo muy caro, ¿verdad? Para realizar un experimento bastante pequeño. Entonces, en ese caso, no siempre se va a necesitar simio a nivel del negocio, ¿verdad? Pero sí es importante incluso como individuo, si se va a utilizar o si se va a vender el producto de una simulación bajo simio, pues saber a qué clientes enfocarnos y no necesariamente tirarle a todos, porque también es bastante trabajo realmente lo que se necesita para obtener, se obtienen bastante buenos resultados, pero sí es algo laborioso. Entonces tampoco se puede apuntar a un negocio donde uno va a perder, ¿verdad? Entonces sí, siempre es importante saber cuándo utilizar simio o en el caso de que se quisiera ofrecer el producto o el servicio, pues saber a qué clientes enfocarnos, ¿verdad? También dice, no se utiliza una simulación si el sistema es demasiado complejo para modelar correctamente y con precisión, para ponerles un ejemplo. ¿Qué pasa si quisiéramos simular, en este caso, la, la manera de la pandemia, ¿verdad? Cómo se contagia el COVID. Son muchos parámetros, son muchas características diferentes, ¿verdad? Las que han involucrado la manera en que se contagia el COVID. Definitivamente no podríamos hacerlo a exactitud en simio o sería demasiado complejo. Entonces, nos costaría demasiado, tardaría demasiado tiempo el ejecutar esa simulación. Entonces, no nos trae beneficios, ¿verdad? ¿Por qué usar Simio? Pues Simio, ya como se los he platicado, proporciona resultados más rápidos con menos inversión de tiempo y dinero. Para una empresa grande va a ser más fácil eh, contratar a una simulación, algún servicio, ¿verdad? Que les haga la simulación bajo los parámetros que ellos digan. Se los van a entregar en un par de días y pues ellos incluso pueden estar repitiendo la simulación si así lo desean, ¿verdad? A diferencia de lo que les platicaba de hacerlo en persona. La tecnología integrada 3D ofrece una experiencia visual envolvente. Esto es lo que les comunicaba, los componentes gráficos, pues ahora ya la capacidad gráfica de las computadoras, ¿verdad? Es mucho mayor, se pueden hacer simulaciones bastante reales y de hecho, si no estoy mal, en las últimas versiones ya trae integración con Oculus Rift o cualquiera de estos visores 3D, ¿verdad? De realidad aumentada, con lo cual también se puede observar, ¿verdad? De una mejor manera, tener diferentes perspectivas del modelo y de la simulación. El diseño orientado a objetos hace Simio fácil de extender. Esto va un poco más enfocado a la persona que hace el diseño, el modelo y la simulación, ¿verdad? Las otras herramientas que existen son un poco más complicadas de modelar. En este caso no, pues nos da todas las facilidades y nos da bastante campo para poder costos a una persona, a una caja, a una estantería, todo ese tipo de datos, ¿verdad? La interfaz de usuario moderna para simplificar el aprendizaje y el uso.
ellos se enfocaron a dar una interfaz de usuario al programa parecida a Office, digamos, para que se pueda entender fácilmente y no sea tan complicado, porque las otras herramientas son bastante complejas, se necesita alguien bastante especializado. Hay veces incluso personas de informática que necesitan llevar estudios bastante complejos para utilizar esas herramientas, y Simio pues es un poco más fácil de utilizar. Áreas de aplicación, ya lo mencionaba antes, aplicaciones en la manufactura, lo que les mencionaba, manufactura de automóviles, fábricas, ¿verdad? Aplicaciones de negocio, el Business Processes Modeling, eh, lo que les da un ejemplo de Walmart, todas esas empresas grandes que utilizan estas herramientas para optimizar sus procesos, ¿verdad? Amazon es una de ellas también, en la repartición de sus paquetes, toda la administración y toda la organización de sus bodegas, ingeniería de construcción y gestión de proyectos. De igual manera, está la gestión de proyectos y la ingeniería de construcción necesita tener procesos bastante delicados, dado que ellos trabajan bajo ciertas estrictas eh, normas de seguridad. Entonces, en algunas empresas ya internacionales de construcción bastante grandes, antes de ejecutar un proyecto se necesita tener una simulación de cómo se va a ejecutar para saber qué va a pasar las, las condiciones de seguridad, ¿verdad? Logística, transporte y distribución, supply chain management. Esto va un poco más enfocado justo al ejemplo de Amazon, también a los aeropuertos, estaciones de buses, ¿verdad? Ya estaciones grandes. Aplicaciones militares, de igual manera, pues en el ejército necesitan tener organizadas todas las bodegas, maneras en que se van a distribuir, y siendo el ejército necesita estar seguro de lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, en muchos ejércitos a lo largo del mundo, más que todo en Estados Unidos, pues se utilizan este tipo de modelos para tener la certeza de qué van a hacer antes de ejecutarlo. Medicina, pues un poco lo de la pandemia, ¿verdad? Saber cuál va a ser la manera más eficiente, en este caso, de repartir las vacunas y cosas por el estilo. El Industria 4.0, pues lo que se le llama Industria 4.0 a la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Donde ya se ingresó toda esta tecnología, herramientas de software, herramientas digitales. Esto va bastante enfocado a la nueva manera en que se hacen los procesos de la industria, ¿verdad? Para esto, pues les preparé una demostración justo en la herramienta de Simio. Vamos a proceder ahí. Por ejemplo, esta es la herramienta como tal. Si se dan cuenta, pues nos da la posibilidad de tener gráficas en tiempo real, ¿verdad? En este caso, pues estoy usando gráficas de Pi. Eh, para decirles algo, pues cuántos clientes hombres entran a la tienda, cuántos clientes mujeres, cuántas personas, no, perdón, cuántos productos se seleccionan por pasillo. Esta sería la manera más básica de hacer un modelo, ¿verdad? Aquí simulamos una tienda. Aquí lo que se ve del lado, lo que limita el área son las paredes, ¿verdad? El piso, acá tenemos estanterías, diferentes productos, las cajas normales, cajas rápidas, así como en cualquier despensa familiar, un Walmart, cualquier supermercado de este tipo lo podría tener, ¿verdad? También Eric, nos da la posibilidad de crear modelos de las personas que van a entrar. En este caso tenemos dos mujeres, ¿verdad? Como les comentaba, podemos implementar modelos gráficos. Aquí, por ejemplo, nos da una amplia variedad de modelos que podemos utilizar. Esto ya los trae Simio. Esta es otra ventaja de Simio, que muchas de las otras herramientas necesitan símbolos, se les llama acá, que serían los modelos 3D, de todos hechos a mano o hechos ¿cómo sería? A demanda por cada proceso que se vaya a hacer, ¿verdad? No tienen como tal una librería o una amplia selección ya por defecto. De igual manera, acá tenemos el 3D Warehouse. Ahí es donde se nos permite descargar los modelos. Eh, no sé si Jorge tienes algo que decir. sí, Eric, disculpa, jóvenes, por favor, ahorita necesito que para la asistencia les voy a copiar en el chat la manera en que tienen que escribir para que sea válida su asistencia.
sería su número de carnet, su nombre, la palabra presente, y luego el nombre de la conferencia. Ahorita les voy a poner un ejemplo, como el que les puse ahí, por favor. Solo un nombre y un apellido está más que bien. Su carnet, que esté bien escrito, por favor. Y lo de presente en adelante, pues creo que solo es de copiar y pegar. Entonces, gracias, Eric. Si querés seguir. Ok, está bien. Les comentaba, el 3D Warehouse, pues es el sitio donde se pueden descargar diferentes modelos, ¿verdad? Esta también es otra facilidad que nos da. Acá les tengo un poco simplificado el modelo como tal, en 2D. Un modelo ya completo con todos los componentes que lleva, caminos, los nodos, que sería donde se unen los caminos de donde están las entidades, ¿verdad? Ya se ve más complejo, como son todas estas flechas, estas líneas, estos cuadrados, perdón, o rombos, que son los nodos donde se unen los pasillos. Del lado derecho, pues para darles una idea, acá nos da todas las propiedades. Por ejemplo, vamos a seleccionar, nos da la probabilidad de que alguien, por ejemplo, tome algo de este estante, ¿verdad? Esos son los datos que yo les decía. Todos esos datos, pues se nos permite. De igual manera, podemos acceder a esta información en tiempo real y mostrarla en estos labels, que son los textos en los cuales nos funciona muy bien para la simulación al momento de empezar a correr, la verdad. Entonces, si gustan, esto sería el modelo en 2 dimensiones, un modelo plano, pero también se nos da la facilidad de verlo en 3D. Gracias a la herramienta, pues podemos ver acá, ya se ven como tal las estanterías, se ven las personas que van a entrar, ¿verdad? Que serían estos dos, entradas, ventanas, paredes, las cajas, las cajeras, todas las personas y todo lo que involucre al modelo como tal. Esto pues la herramienta nos permite ingresar las tasas, perdón, en que van entrando, los horarios y todo por el estilo. Y como les comentaba, pues se puede correr una simulación en tiempo real, que si gustan lo vamos a ver. Solo vamos a bajarle a la velocidad. También nos permiten disminuir la velocidad a la que se está yendo, ¿verdad? Como pueden ver, se observa cómo las personas van en el modelo, van ingresando a los pasillos, compran, pasan a caja y al final, pues, del proceso se retiran, ¿verdad? Todos estos, pues, son simulaciones que a las empresas grandes son lo que ellos solicitan, ¿verdad? Simulaciones en tiempo real, tanto gráficas como los resultados ya a nivel de números, ¿verdad? Ya a nivel contable, el tiempo, los costos, todo ese tipo de información son lo que ellos solicitan. Y de todas maneras, pues se les puede dar un modelo como este, que ya es bastante gráfico, que es pues, lo que vende, ¿verdad? Este software. Entonces, así como nos da la posibilidad de disminuir, pues nos da la posibilidad de aumentar la velocidad. Solo para mostrarles un poco. Si pueden ver, en este momento, pues nos muestra en tiempo real las gráficas. Todos los datos se van llenando en tiempo real. Igual acá, ¿verdad? Toda la información de estos textos, que son los resultados que estamos buscando, se nos va a mostrar acá. Si regresamos, pues podemos terminar la simulación haciendo un fast forward, lo cual nos permite ya haber terminado. Acá en la parte de abajo se nos muestra cuál es el porcentaje de la simulación que llevamos en la esquina inferior izquierda. Va por 70 y así hasta terminar el horario que le hayamos colocado. Se dan cuenta, en la parte superior le colocamos el horario y la fecha en que va a ejecutarse, ¿verdad? Fueran 2 días, 3 días. Por ejemplo, aquí está pensado para una tienda, por lo cual eso es un día laboral normal. Y ya al terminar nos indica que se terminó la simulación un 100%, ¿verdad? Para obtener los resultados tenemos acá una pestaña que dice resultados, ¿verdad? Acá pues es un poquito más técnico como tal, pero si se dan cuenta lo que les comentaba, nos da todos los resultados que puede hacer, tanto por pasillo, por estantería, por caja,
nos da la cantidad de personas ingresadas, personas atendidas, por decirles algo en este contexto, ¿verdad? Y pues aquí podemos obtener toda la información necesaria, probabilidades, valores, costos, cantidades, tiempos. Un poquito más a cómo se hace en este tipo de modelos es con estos textos, ¿verdad? Que les mostraba. Acá pues también se puede dar la facilidad de incluir operaciones, sumas, cálculos, ¿verdad? Por ejemplo, acá ya nos muestra el total facturado por pasillo. Esto nos da en quetzales, ¿verdad? Y total de productos vendidos en el supermercado al finalizar la simulación y el total facturado. Entonces, como les decía, ¿verdad? Estos modelos funcionan en negocios o procesos bastante grandes, tal vez a nivel pequeño, pues no funcionaría mucho. Como les decía, el ejemplo de una tienda con 2 empleados, pues es más barato o más rentable para el dueño de la tienda tener hacer una simulación en la vida real con las 2 personas, ¿verdad? Pero gracias a estas herramientas, pues podemos obtener datos fundamentales, como saber cuánto es el porcentaje de hombres y mujeres, por ejemplo, si tuviéramos que dar un enfoque a los productos por género, y saber, por ejemplo, en este caso que tuviéramos ventas por pasillo, saber qué pasillo vendió más o qué pasillo está vendiendo menos, reubicar productos o darle algún enfoque que necesitemos para optimizar el proceso, ¿verdad? Pues esta sería la herramienta de Simio. Es una presentación bastante rápida, la verdad, de las capacidades totales que tiene la herramienta, pero se da a entender para qué tipo de uso se le da y cuál es el negocio de esta herramienta, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen dudas. No, de momento no, Eric. Gracias. No, ingeniero. Ingeniero, Muy bien. se No sé podría si poder les hacer querés para dejar. también, para algún comedor, o sea, para un restaurante. Correcto, correcto. Ustedes pueden aquí, por ejemplo, los pasillos los convertiríamos a mesas, las cajas se convertirían, por ejemplo, a todos los, ¿cómo sería los? Ay, se me fue la palabra, perdón. Em, perdón. Pues Los sería todas cajeros las que cobras que... cobran la Exacto, transacción. exacto. Sí, toda esta herramienta pues se puede convertir a cualquier negocio que se desee, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, también se podría pasar al proceso de MyCom, de las licencias aquí en Guatemala, ¿verdad? Todo ese tipo de datos acá ustedes pueden modelar lo que se les antoje. Un restaurante, una tienda, em, la universidad, incluso algún salón de clases, pero sí tiene esas capacidades. Ah, está bien, gracias, ingeniero. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Ahorita en el chat les voy a compartir un formulario de la conferencia. Son unas preguntas rápidas, por favor, las respondan. No va a guardar su información, entonces comenten lo que en realidad piensan o sintieron acerca de la conferencia, ya que eso nos da retroalimentación para poder mejorar para las próximas, ¿verdad? Entonces, Eric, no sé si les quieres dejar tu contacto. Sí, Tal está vez bien, perfecto. les dejas tu correo si tienen alguna duda. Ujú. Les vamos a... Se los voy a escribir acá. Ese sería mi correo para cualquier pregunta, duda o cualquier situación en la que les pueda aportar en relación a esta herramienta, pues con mucho gusto ahí me pueden contactar, ¿verdad? Ingeniero, disculpe, tengo una duda. Ahorita con el formulario que enviaron, dice el tema de la conferencia, pero dice 1, 2, 3, 4 y 5. No aparece el nombre. Es qué tal le pareció el tema. Si uno no le Ah, gustó o cinco le pareció muy bien. muy bien, está bien. Gracias, ingeniero. ¿Ya?
Muy bien, jóvenes. Si ya no tienen más dudas, pues les agradezco su tiempo. Se pueden retirar y estamos platicando para información del curso más adelante. Que tengan una feliz tarde y buen provecho. Muchas gracias, feliz tarde. Feliz tarde, gracias a ustedes por el tiempo. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias a todos por el tiempo y que tengan feliz tarde. Gracias, feliz tarde.